Número 10. Asesinato en Nueva York. A veces es mejor no admitir tus propias malas acciones. Al menos eso es lo que probablemente diría Danielle Marrano si estuviera viva hoy. Cuando Danielle le confesó a su novio que lo había estado engañando, el novio entró en un ataque de rabia. Desde entonces, Shmuel Levine, de 34 años, ha sido acusado de asesinar a su novia Danielle. Pero al principio no parecía un asesinato. Las autoridades creían que Danielle había muerto de un salto desde su apartamento del sexto piso en donde vivía en Queens, Nueva York. La llevaron rápidamente al hospital, donde desafortunadamente fue declarada muerta. La policía comenzó a sospechar de que algo andaba mal cuando encontraron su cabello por todo el apartamento como si hubiera estado en una pelea. Los investigadores también descubrieron una abolladura en una de sus paredes. Además, descubrieron que algunas de las fracturas que había sufrido en el cráneo eran incompatibles con las de una caída. Pero antes que la investigación tuviera que ir más lejos, Levine admitió haberla matado. Aparentemente le pegó con una llave en la cabeza después de escucharla sobre su infidelidad. Ella no le dejaba ver su teléfono, por lo que perdió el control y recurrió a la violencia física. Ella se defendió, pero no era tan fuerte como su novio, y Levine finalmente la tiró desde el apartamento. Luego la llevó calle abajo y la dejó abandonada en la carretera. Levine afirmó que no era su intención matarla, pero en ese momento estaba cegado por la ira. Número 9. Venganza brillante. Una mujer en TikTok se vengó de su novio infiel de una manera muy desordenada y peculiar. Ella no robó su auto ni lo arrojó por el balcón. En cambio, arrojó brillo a todo el apartamento de su novio infiel. Y brillo, por supuesto, es el herpes del mundo de la artesanía. Esta mujer en realidad salió y compró enormes contenedores de confeti brillante y luego los tiró por todos sus muebles y ropa. Arrojó purpurina azul por toda su alfombra, purpurina roja en su ropa y edredón y más purpurina azul en sus toallas, su fregadero y en todo su baño. Incluso vertió purpurina verde en sus zapatos. Por supuesto, definitivamente podría haberlo hecho mucho peor que esto, pero probablemente el novio infiel le tomó mucho tiempo limpiar su apartamento después de que ella terminó con él. Y eso debió haber sido algo bastante satisfactorio para ella. Seguramente estuvo encontrando brillo en sus cosas durante años después de esto. Deshacerse de la brillantina es sumamente difícil. Desde que subió el video en TikTok, esta buscadora de venganza ha recibido reacciones encontradas, desde personas que la elogian como una heroína hasta otras que la condenan por ser infantil. ¿Cuál es tu opinión? Número 8. La venganza de una abuela. Una abuela atrevida de 94 años llamada Doris recientemente recurrió a las redes sociales para contar una historia de venganza que le había hecho a un examante hace muchos años. Doris contó la emocionante historia de cómo dejó en ridículo a la chica con la que su marido la había estado engañando. El video se ha vuelto viral desde entonces con más de 13 millones de visitas. Doris se enteró del asunto y llevó a la chica que estaba con su marido a tomar algo. Luego se esforzó al máximo para que la chica estuviera extremadamente intoxicada mientras ella se mantenía sobria. De hecho, Doris hizo que la mujer se emborrachara tanto que finalmente se desmayó con la cara boca abajo en un plato de comida. Estaba inconsciente y no respondía con su cara aplastada en su cena. Luego, Doris llamó a su esposo y le dijo que fuera a buscar a la chica borracha. La chica estaba avergonzada por estar tan borracha y el marido estaba avergonzado por haber sido sorprendido teniendo una aventura. Doris nunca dijo lo que sucedió después del incidente, pero tiene 94 años y está viva y feliz, lo que por supuesto es la mejor venganza al final. ¿Qué crees que pasó después del incidente? Déjame saberlo abajo en los comentarios y no olvides darle me gusta a este video y suscribirte si aún no lo has hecho. Número 7. Venganza con taladro eléctrico. Cuando un novio desconocido sorprendió a su novia siéndole infiel, decidió divertirse un poco con un taladro eléctrico. No lo usó en ella, sino que usó el taladro eléctrico para destrozar las tablas del piso y causar grandes daños al apartamento de la joven. También usó un raspador de piso eléctrico para destruir el piso de madera, sin posibilidad de reparación. Esta venganza se inspiró en el hecho de que el novio había pagado $2,000 para poner los pisos de madera para su novia infiel. Incluso los instaló él mismo. El video se cargó en línea y recibió más de 3.3 millones de visitas en un corto periodo de tiempo. Luego subió la reacción que tuvo su novia al enterarse de que sus pisos habían sido destrozados. El clip mostraba a la mujer gritándole, llamándolo infantil y luego abofeteándolo en la cara a través de la ventana de su auto. Incluso llegó a gritar, "No me extraña que te haya engañado". Y para colmo, el novio decidió que tenía que hacer un gran final. Tomó todas las tablas del piso rotas y les prendió fuego afuera. El último video tenía el siguiente mensaje:
ya que caminaste por todo mi corazón, diviértete caminando sobre la nada. Teniendo en cuenta cuántas personas vieron los videos, probablemente será un poco difícil para cualquiera de ellos encontrar una cita en las próximas semanas. Número 6. Novio celoso. En otro ataque de furia, un novio celoso fue arrestado recientemente prendiendo fuego al bar de su novia, después de que él la acusó de engañarlo con otro hombre. Esta relación solo había durado unos 6 meses. Carl Banks confrontó a su pareja Leanne Bromwich sobre el engaño, pero ella lo negó. Él, por supuesto, no le creyó, y en un ataque de rabia fue al bar que ella poseía y en el que vivía, y le prendió fuego. Pero lo que hace que esta historia sea tan extraña es que Leanne había estado en el hospital con su hija enferma en el momento que Carl incendió su bar. Cuando regresó del hospital a su casa bar, descubrió que todas sus posesiones habían sido destruidas por el fuego. No tenía dónde dormir, su negocio estaba en ruinas, y ella y su hija enferma no tenían hogar. En cuanto al novio celoso, Carl fue rápidamente arrestado y sentenciado a pasar 3 años y 4 meses encerrado. La gran cereza del pastel en este caso es que Leanne ni siquiera había sido infiel. No había estado con otro hombre en absoluto. De hecho, había estado en el hospital todo el tiempo con su hija enferma. Obviamente, Carl era un poco lunático, y aparentemente todo se volvió desagradable después de que comenzó a beber solo. Fue entonces cuando empezó a acusar a Leanne de acostarse con un hombre llamado Jim Bob. Y para empeorar las cosas, Leanne no tenía póliza de seguro. Número 5. La revancha. Una mujer que se hace llamar Willow Sky se vengó de forma inusual de su novio infiel gracias al controvertido fenómeno llamado OnlyFans. Según Willow, su exnovio era brutalmente abusivo y le decía cosas como "nadie te encontrará atractiva". Durante años, este novio la hizo sentir derrotada y mantenía su confianza por el suelo, todo mientras la engañaba todo el tiempo. Bueno, esta chica ahora gana cerca de $45,000 al mes compartiendo fotos atrevidas de sí misma en OnlyFans. Tiene solo 23 años, más de 12,000 seguidores en Instagram y miles de hombres que pagan para verla en internet. Es casi seguro que su exnovio está celoso y furioso, lo que, dependiendo de a quién le preguntes, es con mucho la mejor venganza. Willow Sky es muy rica. Ahora tiene una relación sana con un novio que la acepta y la apoya, y su ex infiel probablemente se esté pateando a sí mismo por ser un gran perdedor. Número 4. Doble venganza. Jenner Gerardot descubrió que su esposo la estaba engañando y se le ocurrió un plan de venganza tan siniestro que difícilmente te lo vas a creer. La esposa despreciada y ligeramente psicópata tomó un tren desde Delaware hasta la casa del amante de su esposo, ubicada en un pueblo tranquilo de Pensilvania. El teniente de policía Christopher Flanagan dice que llegó a la casa del amante con una peluca y un disfraz. Jenner luego rompió la puerta principal y se sentó pacientemente, esperando que la amante llegara a casa. En el mismo segundo en que la amante entró por la puerta, Jenner la mató a tiros con un revólver Taurus Tracker 357. Cuando llegó la policía, ambas mujeres yacían muertas junto a la puerta. ¿Y a quién se encontró la policía merodeando fuera de la escena? Fue el hombre que hizo que todo sucediera. Se suponía que Mark Gerardot se reuniría con su amante para cenar, pero ella nunca apareció. Preocupado, condujo hasta su casa para ver qué sucedía. Bueno, lo que sucedió fue que Mark pasó de ser un hombre de muchas mujeres a probablemente estar traumatizado por la culpa por el resto de su vida. Número 3. El infiel de Yu-Gi-Oh! Una mujer japonesa atrapó a su esposo siéndole infiel y para vengarse vendió sus tarjetas coleccionables de Yu-Gi-Oh! En una subasta en línea. Por supuesto, esto es algo que probablemente solo sucedería en Japón. Según Yahoo News, la subasta comenzó en menos de un centavo por 26 cajas de tarjetas coleccionables, 25 de las cuales estaban sin abrir. Muchas de las cajas contenían potenciadores de edición limitada, que valían una fortuna. La esposa afirmó que no quería obtener ningún tipo de ganancia, ella solo quería un trato justo en compensación por el comportamiento infiel de su esposo. Nunca hubo ningún informe sobre cuánto dinero ganó la mujer japonesa por las tarjetas, o cuál era la situación exacta con su esposo, pero lo último que supimos fue que la colección tenía 350 ofertas y estaba yendo por $188,220. Número 2. Padre vengativo. Un padre enojado en la India llevó las cosas demasiado lejos cuando descubrió que el chico con el que salía su hija la había estado engañando. En un alboroto como ningún otro, el padre asesinó a 6 miembros de la familia del infiel para vengarse. Esta fue la venganza más brutal imaginable, especialmente considerando que 3 de los fallecidos eran mujeres. Uno era solo un niño pequeño y otro tenía solo 2 años. Después de que el chico infiel hiciera su negocio de engañar a la novia, incluso se casó con otra chica, faltándole el respeto a la hija del hombre aún más. En lugar de buscar venganza contra el novio de la hija, el padre fue a la casa del joven y mató a machetazos a todas las personas que pudo encontrar. Luego, se entregó a la policía y ahora enfrenta un juicio.
Hablando de llevar las cosas demasiado lejos. Número 1. El asesino de esposos. En una carretera de Texas, Robert Pointer recibió un disparo en la cabeza mientras estaba sentado en el jeep de su esposa. La esposa de Robert, Chasey Pointer, le dijo a la policía que había llamado a su esposo para pedir ayuda después de que su jeep se atascara en el barro. Luego le dijo a la policía que cuando su esposo subió al vehículo, un hombre salió de la oscuridad y disparó el tiro mortal. Como puedes imaginar, la policía se mostró escéptica sobre su historia. No hay muchos asesinos merodeando al costado de caminos de tierra a altas horas de la noche. El sargento de policía Shane Meek dijo que la esposa de Robert estaba teniendo algunos problemas con su historia a medida que avanzaba la investigación. Era obvio que estaba mintiendo sobre algo. Más tarde le dijo a los investigadores que de hecho conocía la identidad del hombre que mató a su marido. Era su amante secreto, un hombre llamado Michael Garza. Al final, resultó que Robert y su esposa habían tenido problemas. Ella tuvo una aventura, y luego ella y Michael trabajaron juntos para matar a Robert y sacar provecho de su seguro de vida. Fue un asesinato. La esposa de Robert fue condenada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional en 3 décadas. Número 10. Apuñalamiento en cuarentena. En 2020, en la ciudad de Nueva York, una mujer fue acusada de intento de asesinato después de que apuñaló a su compañera de cuarto en un altercado que involucró consumo excesivo de alcohol y un poco de distanciamiento social. Daria Aliavieva apuñaló a su compañera de cuarto, Tatiana Nazarinov, mientras las dos mujeres estaban en cuarentena en su apartamento del Upper East Side. Tatiana le dijo al New York Daily News que su compañera de cuarto tenía un largo historial de alcoholismo feo y trató de advertirle que limitara su consumo de alcohol durante el cierre de la pandemia. Tatiana le dijo a su compañera de cuarto que ya no se le permitía beber en casa ni ir a la licorería. A pesar de las advertencias, Daria siguió bebiendo. Empezaba por la mañana y fingía beber café o té cuando en realidad estaba bebiendo mucho alcohol. Daria se emborrachaba tanto que amenazaba con matar a Tatiana. En un momento dado, Tatiana escondió todos los cuchillos de la cocina por miedo. Las cosas se salieron de control cuando Tatiana derramó uno de los vasos de whisky de su compañera de cuarto en el fregadero. Daria se volvió completamente loca, agarró un cuchillo de carne y comenzó a apuñalar a su compañera de cuarto. Afortunadamente, Tatiana sobrevivió al incidente, a pesar de que literalmente vio que los intestinos se le salían del estómago. Daria apuñaló a Tatiana en el abdomen, el hombro, la cadera, la axila, las manos e incluso la cara. Tatiana requirió una transfusión de sangre y 2 cirugías solo para sobrevivir al incidente, y Daria ahora está detenida en Rikers Island. Número 9. Atacado con un hacha medieval. Hablando de ataques de compañeros de cuarto dementes, en 2020 un vagabundo de Las Vegas atacó a su compañero de habitación con lo que se describió como una hacha medieval, después de que le pidieran que saliera de la casa. Tally Jackson fue arrestado por cargos que incluían intento de asesinato con un arma mortal, después de que su compañero de cuarto quedara sangrando por la cabeza. Esto es según el informe policial del arresto. Al parecer, los dos hombres habían estado viviendo juntos en circunstancias bastante frágiles. La víctima había permitido que el atacante se quedara en su apartamento por la bondad de su corazón, ya que el sujeto no tenía hogar. Pero después de que atraparon a Tally Jackson consumiendo drogas en la casa, la víctima quería que se fuera, pero Jackson dijo que no se iría sin importar lo que dijeran. Fue entonces cuando tomó el hacha y golpeó a su compañero de habitación en la cara 3 veces. De alguna manera, la víctima llegó a una gasolinera cercana con sangre saliendo de su cabeza. Lo llevaron de urgencia al hospital, donde los médicos descubrieron un corte de unos 18 centímetros de largo cerca de la sien. El cráneo de la víctima estaba abierto, y si el arma hubiera cortado 1 centímetro más profundo, habría muerto. Número 8. Estafadora en serie. Heidi Russell y su compañera de cuarto Valentina Bajada obtuvieron un precio excelente para comprar un apartamento de 80 metros cuadrados en el West Village de Manhattan por $450,000. Aunque las mujeres consiguieron un buen precio, la pareja no pudo pagar su hipoteca en Nueva York. Entonces pensaron que sería una buena idea rentar una de sus habitaciones por Airbnb. Valentina Bajada dejó el país por un periodo prolongado en diciembre de 2018 y su habitación fue cedida a una persona llamada Catherine Gladstone y su hijo de 10 años. Se quedaron en la habitación por algunas noches y luego Heidi Russell decidió ofrecerle a Catherine la habitación en alquiler de largo plazo, pero resultó que no fue una buena idea. En 2019, después de que Heidi decidiera que Catherine en realidad no encajaba bien en el apartamento, le pidió que se fuera a principios de mes. Catherine se negó. Y aquí fue cuando se desató el infierno. Catherine no solo se negó a irse, sino que decidió no pagar el alquiler y hacerse con la mayor parte del apartamento para ella. Ella ocupaba el baño todas las mañanas y tomaba el control total de las
sala de estar. Luego resultó que Katherine era en realidad una estafadora. Había hecho lo mismo a otros propietarios realizando el mismo truco en otros lugares. Incluso se había mudado al apartamento de un hombre y prometió cubrir los últimos 4 meses de su contrato de arrendamiento, pero nunca pagó el alquiler, lo que resultó en una factura de $20,000 para el hombre, y también se negó a salir del apartamento. Para cuando Russell finalmente sacó a Katherine del apartamento, 2 años después, en 2020, tenía $40,000 en honorarios legales y los intereses sobre el apartamento se habían disparado a más de $800,000. Oye, y antes de continuar, si es tu primera vez por aquí, bienvenido. Gracias por visitar el canal. Si te está gustando el video, presiona el botón de pulgar para arriba y no te olvides de suscribirte y presionar la campanilla de notificaciones si aún no lo has hecho. Número 7. Ladrona celosa. Una estudiante de 19 años de la Florida Atlantic University fue arrestada recientemente por robar un automóvil que pertenecía a la novia de su compañero de cuarto y luego mentirle a la policía sobre lo que había hecho. Su nombre es Sara Zamora y aparentemente el crimen se cometió por celos. Sara vivía con Brian. Brian estaba saliendo con Melissa. Cuando Brian trasladó a Sara al apartamento estrictamente como compañera de cuarto, Sara no se había dado cuenta de que estaba saliendo con Melissa. La primera vez que Melissa apareció en el apartamento, Sara estaba visiblemente molesta por eso. Es posible que haya estado codiciando a Brian para sí misma. En un ataque de celos de ira, Sara robó el coche de Melissa, pero no es exactamente claro cuál era su propósito con el robo del auto. Sara le había enviado un mensaje de texto a Brian por la mañana diciendo que la puerta estaba abierta durante la noche. Esta fue probablemente su historia para encubrir en un intento de salirse con la suya por haber robado el vehículo. Luego le dijo a la policía local que vio a un hombre irrumpir en el apartamento temprano en la mañana. El hombre supuestamente le puso una pistola en la garganta y le ordenó que entrara en el coche de Melissa y que también robara su computadora. El hombre luego salió del auto y se escapó, y Sara simplemente caminó hacia su clase. Como puedes imaginar, los oficiales realmente no creyeron la historia. Al final, el coche de Melissa le fue devuelto, aunque gravemente destrozado. Desde entonces, Sara ha sido acusada de robo de autos y de presentar un informe policial falso. Número 6. Golpeado con un saco de papas. Un hombre de San Petersburgo, en Florida, se encuentra ahora tras las rejas tras ser acusado de golpear a su ex compañero de cuarto con un saco de papas. Escuchaste bien, un saco de papas. Según la policía de San Petersburgo, Steven Till irrumpió en el apartamento de su ex compañero de habitación a través de una ventana, llevando consigo un saco de papas. Luego lo atacó brutalmente con el saco, golpeándolo hasta que quedó cubierto de magulladuras y heridas. Steven Till fue rápidamente arrestado y acusado de robo, y estará tras las rejas por un buen tiempo. En cuanto a por qué este psicópata se subió a la ventana de su ex compañero de cuarto y lo golpeó con un saco de papas, la policía no tiene ni idea de este misterio, pero podemos presumir que quería vengarse. Número 5. Ahogado en un estanque. Bobby Woods Jr. era nativo de Texas, de 21 años, cuando ahogó al hijo de su compañero de cuarto en un estanque. Este tipo es la definición de psicópata, y la razón por la que las personas deben tener mucho cuidado cuando viven con completos extraños. Según los informes de noticias, Bobby ahogó al niño porque afirmó que su novia estaba embarazada y necesitaban espacio adicional en su casa, donde varias familias vivían juntas. ¿De verdad pensó que no lo atraparían? En cualquier caso, resultó más tarde que su novia no estaba embarazada en absoluto. Bobby solo quería hacer un poco más de espacio en una casa muy concurrida. Pensó que la forma de hacerlo era empujar al sobrino de su novia, un niño llamado Mason que tenía solo 3 años, en un estanque a unos 177 kilómetros al noreste de Houston, y luego verlo ahogarse. Obviamente esto es muy trágico. Nada como esto debería suceder en una sociedad, y afortunadamente Bobby ahora enfrenta cadena perpetua. Su novia, que aparentemente también participó en el asesinato, fue condenada a 20 años de prisión por conspiración para cometer asesinato. Durante el juicio de la novia se supo que estaba funcionando a un nivel intelectual por debajo del 99.8% de la población. Al jurado no le importó en absoluto y la puso tras las rejas. Número 4. La misma canción. Una mujer de 53 años de Florida llamada Mary Ann vivió con su prima durante 5 años. Eso es mucho tiempo para vivir con alguien y no aceptar sus peculiaridades y hábitos molestos. Un día Mary Ann llegó al límite y se volvió loca. Perdió la cabeza cuando su prima y compañera de cuarto se negó a dejar de tocar la misma canción una y otra vez. Esto sucedió en algún momento después de la medianoche en las primeras horas de un martes. La canción que se estaba reproduciendo de manera continua era un éxito de la década de los 70. La canción hizo que Mary Ann tuviera suficiente. Empujó a su prima de 64
4 años a través de un bar que ambas habían construido. La barra se derrumbó, su prima cayó a través del bar y se estrelló contra un altavoz en la cara, y al final tuvo un ojo morado y estaba bastante conmocionada. La policía llegó rápidamente al lugar y arrestó a Mary Ann por cargos de agresión doméstica, y ya no se le permite tener ningún contacto con su prima, aunque para ser honesto, no estoy seguro de cómo va a funcionar, considerando que fueron compañeras de cuarto durante los últimos 5 años y son familia. Número 3. La horrible compañera de cuarto. Una estudiante de la Universidad de Hartford tuvo la peor compañera de cuarto de su vida. Chanel Rowe fue intimidada sin descanso por su compañera de cuarto, Brianna Ray Bruch, con quien le asignaron al azar una litera. Poco después de mudarse, Chanel comenzó a enfermarse, tenía dolor de garganta, tuvo que ver a un médico, comenzó a notar que sus pertenencias estaban siendo movidas a diferentes lugares y en general se sentía como no deseada por su compañera de cuarto. Luego, otra estudiante se le acercó y le dijo que Brianna estaba publicando cosas muy inquietantes en redes sociales. Resultó que Brianna había pasado 6 semanas escupiendo en el aceite de coco de Chanel, llenando sus lociones con salsa de almejas mohosa, frotando tampones usados por todas sus pertenencias personales y colocando su cepillo de dientes en lugares bastante perturbadores. La horrible compañera de habitación fue arrestada y acusada de cargos criminales en 3er grado y de alteración de la paz en 2º grado. Admitió haber lamido los utensilios de su compañera de cuarto y de haber untado sus propios fluidos corporales por toda su mochila. La policía local ha solicitado que Brianna sea acusada de delitos graves de odio y definitivamente no podrá regresar a la universidad. Número 2. Pitbulls enfurecidos. El 17 de julio de 2020 en el condado de Pasco, un joven fue brutalmente atacado por los pitbulls de su compañero de cuarto. Todo sucedió cuando Kyle invitó a su novia a la casa en la que vivía. Kyle había estado viviendo en la casa durante unos meses y estaba familiarizado con los animales, al igual que su novia Kristen. Nunca antes habían tenido problemas con los perros, pero algo sucedió ese día cuando llamó a la puerta. Los perros perdieron la cabeza y trataron de atacar a Kristen una vez que se abrió la puerta. Tratando de proteger a su novia, Kyle se interpuso entre ella y los perros, pero no fue lo suficientemente fuerte. Los perros lo derribaron y lo arrastraron desde el patio delantero al patio trasero. Según testigos presenciales, se podía escuchar a Kyle gritar una y otra vez: "Me están matando, me están matando". Afortunadamente, la policía llegó al lugar a tiempo para salvar la vida de Kyle. Los agentes del condado de Pasco tuvieron que dispararle a uno de los perros a la vista y el otro fue posteriormente sacrificado. 6 semanas después del incidente, Kyle todavía estaba en el hospital con ambas piernas destrozadas y daños graves en el brazo derecho desde el codo hasta la muñeca. Los perros habían arrancado la mayor parte de la piel y la carne, dejando poco más que huesos y tendones. En su mano izquierda, Kyle se quedó con solo 2 dedos utilizables. Su pulmón colapsó y lo conectaron a un ventilador. A Kyle le habría resultado más fácil sobrevivir a un ataque de tiburón. Número 1. El abusador de gatos. Un hombre de Iowa llamado Chad Toney es solo lo que puede describirse como un pedazo de basura humana. Chad ha sido acusado de robar y luego torturar al gato de su compañero de cuarto. Al parecer, irrumpió en la casa donde él y su ex compañero de habitación solían vivir en el condado de Benton, estrictamente para robar al felino. Luego le envió a su ex compañero de habitación fotos del gato que había sido dejado afuera en el frío helado, así como imágenes gráficas del gato siendo abusado físicamente. Esto viene directamente de la oficina del sheriff del condado de Benton. El abuso físico hecho al gato es tan terrible que ni siquiera puedo verlo. Este tipo es un completo psicópata. Hizo todo esto solo para llamar la atención de un chico con el que solía vivir. Bueno, obtuvo toda la atención que quería. Las fotos abusivas se cargaron en línea y llegaron a la policía, que finalmente arrestó a Chad y lo detuvieron por cargos de robo en 3er grado y abuso animal. Pero no te preocupes, el gato fue devuelto a su dueño legítimo sin absolutamente ninguna lesión grave, pero tal vez con un poco de trastorno de estrés postraumático. Número 9. Jacqueline Yates. Una mujer del condado de Maricopa en Arizona llamada Jacqueline Yates decidió que quería salir con un hombre adinerado, por lo que se registró en un sitio web de citas para mujeres que buscaban millonarios. Tuvo una cita con un hombre que no estaba interesado en entablar una relación, pero Jacqueline Yates persistió hasta el punto en que su comportamiento se volvió criminal, enviándole al menos 159,000 mensajes de texto durante los siguientes 10 meses. Los oficiales la escoltaron fuera de la propiedad del hombre en 2017, pero en lugar de tomar esto como una señal para desistir, su acoso se intensificó.
Sus mensajes de texto ininterrumpidos se volvieron amenazantes y horripilantes, incluidos sus deseos expresados de usar su carne, devorar sus órganos y hacer sushi con sus riñones y palillos con los huesos de sus manos. En 2018, mientras su víctima estaba fuera del país, Jacqueline irrumpió en su casa y él la vio a través de las imágenes de vigilancia y llamó a la policía, que la encontró adentro tomando un baño. Al mismo tiempo, los agentes descubrieron un cuchillo de carnicero en el asiento delantero de su automóvil. Jacqueline fue arrestada y retenida en la cárcel del condado de Maricopa, después de saltarse varias citas en la corte. Mientras estaba allí, Jacqueline dijo que creía que un jurado la encontraría inocente y que querría que su víctima se casara con ella, incluso rechazando un acuerdo de culpabilidad que hubiera ayudado a resolver el caso. También le dijo a la prensa que Walt Disney la había secuestrado en un momento de su vida y que era miembro de los Illuminati. La mujer al final fue considerada mentalmente incompetente para ser juzgada y se retiraron los cargos en su contra. Una persona en su sano juicio probablemente estaría agradecida por esto, pero Jacqueline estaba completamente convencida de que la gente creería en su inocencia e insistió en que su caso fuera escuchado por un jurado. Bueno, eso nunca sucedió, y aún así se liberó de su comportamiento después de que 2 de los 3 psicólogos designados por el tribunal decidieron que su salud mental no se podía restaurar. Luego, Jacqueline fue llevada a un centro psiquiátrico local para una estadía corta en medio de los planes de sus padres para recogerla y trasladarla a Florida para vivir con ellos. Me pregunto por qué. Número 8. Richard Farley. Richard Wade Farley comenzó a acosar a una compañera de trabajo en 1984 llamada Laura Black, con quien trabajó en Sunnyvale, California. Se conocieron en un evento de la empresa y después de que Black rechazó a Farley, este comenzó a enviarle regalos no deseados, a aparecerse en sus clases de aeróbic y a llamarla repetidamente al trabajo. De alguna manera obtuvo su número de teléfono y la dirección de su casa y consiguió una copia de las llaves de su escritorio, que luego usó para revisar sus pertenencias. Farley también comenzó a enviarle a Black al menos 2 cartas por semana. Desesperada por poner fin a los avances no deseados, Black buscó ayuda en el Departamento de Recursos Humanos de su lugar de trabajo. La empresa ordenó a Farley que asistiera a terapia y él cumplió, por un tiempo, pero luego continuó con su acoso. Black hizo todo lo posible por ignorarlo, pero por supuesto no fue fácil. Ella aguantó esto durante 4 años. Su vida dio un vuelco. Un día, Black encontró un paquete en su auto con una copia de la llave de su casa adentro. Solicitó una orden de restricción temporal con una fecha de audiencia programada para varias semanas después para que fuera permanente. Eso lamentablemente nunca sucedió. El día antes de la fecha de la audiencia, Farley condujo hasta el estacionamiento del trabajo con una casa rodante llena de armas. Más tarde afirmaría que su plan era esperar a que Black se fuera y ordenarle que anulara la orden de restricción. Si ella se negaba, él se quitaría la vida. En su lugar, disparó al vidrio de una puerta lateral y entró al edificio. Disparó a varios de los empleados que trabajaban allí. Farley también le disparó a Black con la intención de matarla, pero falló y solo le dio en el hombro. Disparó 98 balas en total, matando a 7 personas e hiriendo a 4. El asesino trastornado fue condenado a muerte, pero incluso entonces siguió escribiendo a Black desde prisión. Ella se mudó varias veces y cada vez de alguna manera se las arregló para encontrarla. Mientras tanto, afirmaba ser inocente, pero en 2009 se confirmó su condena. Número 7. Brian Hile. El siguiente caso de la lista de hoy demuestra que hacerse pasar por otra persona puede tener consecuencias potencialmente mortales. Hace más de una década, un hombre en Sudáfrica usó la foto de una modelo en traje de baño para falsificar una identidad femenina en línea y comenzar una relación con un hombre llamado Brian Curtis Hile. El falso romance se prolongó durante varios años, antes de que Hile se diera cuenta en 2011 de que se estaba comunicando con un hombre. Hile se enfureció y desvió su enfado hacia la mujer de las fotos, a pesar de que ella no tenía nada que ver con la situación. Se enteró de que ella vivía en San Diego con su novio y decidió que ambos merecían morir. Una escalofriante declaración jurada del FBI informó que Hile quería que su muerte fuera lenta y dolorosa. Abordó un autobús con destino a San Diego, equipado con una lista de compras como cinta adhesiva, bridas, cloroformo, un cuchillo y una gabardina. Tenía información sobre la víctima, incluida su dirección, los nombres y direcciones de los miembros de la familia, e incluso su restaurante favorito. Consciente de su indignación, la familia de Hile se preocupó y se puso en contacto con la policía. La policía lo interceptó y lo arrestó a solo kilómetros de la casa de la mujer por 2 cargos de acecho interestatal, un cargo federal serio que conlleva varias sentencias dependiendo de la gravedad del crimen y si la víctima resultó herida. Debido a que los federales detuvieron a Hile antes de que pudiera herir a sus objetivos previstos, enfrentó una sentencia máxima de solo 5 años, lo que parece bastante indulgente considerando sus planes de asesinar a 2 personas. ¿Qué piensas? ¿Fue una sentencia muy leve? Déjame saberlo en los comentarios y no olvides suscribirte y darle me gusta al video si aún no lo has hecho.
Número 6. Derek Knowles. En abril de 2012, una mujer que vivía en Salford, Inglaterra, solicitó una orden de restricción de 5 años contra su acosador, un camionero llamado Derek Knowles, quien incesantemente la llamaba y le enviaba mensajes de texto durante meses después de que terminara su relación. Pero como suele suceder con los acosadores, Knowles ignoró la orden de restricción. Comenzó a enviar mensajes a estaciones de radios locales para que DJs desprevenidos saludaran a la víctima, describiéndola como la futura esposa del hombre y pretendiendo ser una amiga mutua de la pareja. Knowles también envió mensajes hablando en tercera persona y diciendo que lamentaba enterarse de su ruptura. En un mensaje del programa de radio de Lim Parsons, se refirió a sí mismo como Tim y dijo: "Hola Lim, ¿podría saludar a la hermosa nombre de la víctima? Nos vemos más tarde para tomar un café". Un colega que sabía sobre el problemático exnovio de la mujer la alertó sobre los anuncios no deseados de Knowles, lo que la llevó a llamar a la estación de radio y luego ir a la policía. Una investigación arrojó evidencia de que el acosador envió 10 solicitudes de mensajes de texto a los DJs de radio dirigidos a su víctima. Cuando Knowles se encontró de nuevo en la corte por su mala conducta, admitió haber violado la orden de restricción, pero afirmó que estaba en una nueva relación y que no deseaba ponerse en contacto con la mujer a la que no había dejado sola durante tanto tiempo. Un juez lo sentenció a 6 meses de prisión, pero suspendió la sentencia por 2 años y ordenó al delincuente que realizara 100 horas de servicio comunitario. Número 5. Michelle Muttredy. Un extraño comunicado de prensa de una supuesta compañía de producción llamada Bodega Cats afirmó que uno de los fundadores de la compañía, una mujer llamada Michelle, se había casado con el miembro del elenco de Saturday Night Live, Pete Davidson. La declaración continuaba diciendo que Michelle y Pete eran amigos de la infancia, que cofundaron Bodega Cats. Los representantes de Davidson se apresuraron a aclarar que no se casó, que Bodega Cats no era su empresa y que no conocían a quien emitió la declaración. El comunicado de prensa falso fue retirado poco después. Días después, uno de los familiares de Davidson encontró a una mujer sentada en la mesa del comedor de su casa. Aparentemente entró por una puerta lateral abierta. La mujer, Michelle Muttredy, le dijo a la policía que ella y Pete compartían una supuesta conexión de amor telepático. Fue acusada de robo con allanamiento de morada y también enfrenta cargos de acoso a nivel de delito menor. Un juez otorgó a Davidson y sus compañeros de habitación órdenes de protección de no contacto contra la mujer. Los representantes del comediante no tienen mucho que decir sobre el caso criminal en curso, pero este es un gran ejemplo de cómo un enamoramiento de celebridades puede convertirse en una obsesión. Número 4. Richard Jahn. Tener un acosador puede ser extremadamente traumático y potencialmente mortal, lo que a menudo obliga a las víctimas a cambiar sus vidas de manera importante en un esfuerzo por evadir a sus perseguidores. Era el año 1996 y una trabajadora social llamada Shauna Bailey, miembro de un equipo de evaluación de salud mental, fue convocada a la casa en Londres de un hombre llamado Richard Jahn a petición de su madre. Jahn, un bioquímico, comenzó a llamar a Bailey y permanecía en silencio del otro lado de la línea. Su acoso se intensificó rápidamente, incluso intentó incendiar su coche y atacarla 2 veces, en una ocasión usando un ladrillo para golpearla en la cara repetidamente. Temiendo por su vida, Bailey renunció a su trabajo y se escondió en 2001, asumiendo una identidad completamente nueva para protegerse de Richard. Según los reportajes, buscó ayuda de la policía durante todo esto, y luego criticó a las fuerzas del orden por no hacer lo suficiente para ayudarla. Mientras tanto, Jahn acechó y torturó al menos a otras 200 mujeres, e ignoró las advertencias de la policía de dejar en paz a Bailey. En febrero de 2003, 6 años y medio después de que comenzara el horror de Bailey, el caso fue entregado a un nuevo investigador y Jahn finalmente fue detenido. Sorprendido de que el acosador se saliera con la suya durante tanto tiempo, un juez lo sentenció a cadena perpetua. Los fiscales criticaron a la policía por su presunto historial de incompetencia e inacción en el caso, que popularmente se conoce como el peor acosador de Gran Bretaña. Número 3. Gary de la Penta. En 1999, Gary de la Penta fue la primera persona en ser condenada por acoso cibernético, bajo una ley recién aprobada en California. Apenas unas semanas después de la aprobación de la legislación, De la Penta fue arrestado por usar internet para solicitar la violación de una mujer de North Hollywood, que lo había rechazado repetidamente. Utilizando el nombre y la dirección de su víctima, el delincuente trastornado colocó anuncios en línea alegando que tenía una fantasía de violación, e incluso instrucciones sobre cómo desarmar su sistema de seguridad. Hombres comenzaron a hacer llamadas obscenas a la mujer, y 6 incluso se presentaron en su casa, algunos en
medio de la noche, preparados para cumplir los deseos descritos en el anuncio. Al principio la víctima no sabía por qué sucedía esto, pero pronto se enteró de los anuncios de internet y puso una nota en la puerta de su casa explicando que eran falsos. Sin embargo, De la Penta no desistió y comenzó a declarar en los anuncios que las notas eran parte de la fantasía. El padre de la mujer respondió a las publicaciones, fingiendo estar interesado, y rastreó la fuente. De la Penta recibió una sentencia de prisión de 6 años, después de declararse culpable de un cargo de acecho y 3 cargos de solicitud de agresión sexual. Número 2. John Hinckley Jr. El 30 de marzo de 1981, alguien disparó y casi mata al entonces presidente Ronald Reagan frente a un hotel en Washington, D.C. El culpable también disparó contra el secretario de prensa de Reagan, Jim Brady, un agente del servicio secreto, Tim McCarthy, y un oficial de policía. Estas casi tragedias eran parte del plan retorcido de un hombre llamado John Hinckley Jr. para impresionar a la actriz Jodie Foster. Un juez declaró a Hinckley no culpable por razón de locura y lo mandó al cuidado de un centro psiquiátrico, donde permaneció hasta 2016. Cuando fue dado de alta y se fue a vivir con su madre. Hinckley había ganado privilegios gradualmente a lo largo de los años, incluidas licencias de conducir. Las autoridades y los proveedores de salud mental continuaron vigilando de cerca al hombre con problemas después de su liberación, y 2 años después de recuperar su libertad, un juez permitió que Hinckley se mudara de la casa de su madre e incluso condujera sin compañía. Vivió en su propia casa y dirigió un negocio de antigüedades, pero la vida de libertad de Hinckley, según los informes, no ha sido lo que él imaginaba. Tener citas ha sido una lucha y tiene algunos problemas de salud graves, pero sin duda es mejor que la cadena perpetua que podría haber recibido si hubiera sido declarado culpable de sus presuntos delitos. Número 1. Ángel Rodríguez Gómez. Tener fácil acceso a las cámaras de los teléfonos móviles ha cambiado las reglas del juego. La capacidad de hacer esto realmente fue útil para una mujer de Maryland llamada Hannah Biveret, cuando un hombre irrumpió en su apartamento del segundo piso a través de su balcón mientras ella se filmaba bailando un video para TikTok. Las imágenes del incidente muestran a Biveret visiblemente sorprendida, preguntándole al hombre quién era y diciéndole a su dispositivo Alexa que apague la música. Ella pidió al hombre que saliera de su casa varias veces antes de que él le preguntara escalofriantemente si era su amigo. Biveret respondió que no, a lo que el hombre dijo: ¿estás segura? Ella respondió que sí, agarrando su teléfono celular y exigiéndole repetidamente que se fuera. Corrió a la casa de un vecino y comenzó a golpear su puerta, y finalmente el hombre se retiró de la escena. 2 días después, la policía se llevó a Ángel Moisés Rodríguez Gómez para interrogarlo. No solo estaban armados con imágenes del encuentro, sino que Biveret lo reconoció como un residente de un edificio cercano. Rodríguez Gómez fue arrestado pero puesto en libertad bajo fianza, lo que fue inquietante para Biveret. A pesar de que sus temores la llevaron a quedarse en otro lugar inmediatamente después del incidente, Biveret prometió que el hombre no la detendría para que pudiera regresar a su apartamento y continuar haciendo sus videos de baile para TikTok. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas historias de acosadores te resultó más espeluznante? Déjame saberlo en los comentarios y no olvides suscribirte para ver más videos como estos.